en el aire es libre y tal como prometí a todos ustedes, estamos con la entrevista de la noche. Tengo acá en el estudio a Alfredo Srur, fotógrafo, docente, investigador, y estamos acá para hablar un poco de su obra, que a mí me interesa un montón, y más específicamente sobre el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, que eres uno de los fundadores. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a FM Boedo. ¿Conocías la radio? No conocía la radio. ¿Pero sos de acá del barrio, por acá cerca estás? Sí, estoy viviendo por acá cerca. Perfecto. Bueno, veníamos recién charlando sobre... Yo estoy muy interesada en la fotografía contemporánea, la investigación y todo lo que tiene que ver con conservación, que iría a parar un día a través de Facebook con el Centro de Investigación, ¿no? Me contabas hace un rato que sos uno de los fundadores. Sí, así es. ¿Y esto nació cuándo? Esto nació específicamente por ahí hace aproximadamente 4 años con una colección de fotografía antigua que rescatamos, pero en realidad viene del oficio de la fotografía, que con el oficio de la fotografía llevo 20 años, entonces con el oficio de la fotografía, del cuarto oscuro, de la fotografía como se la veía por ahí, o sea, como más objetual, o sea, como más material del objeto fotográfico, ¿no? O sea, así fue como aprendí yo. Sí, digamos que te formaste dentro del laboratorio. Y el laboratorio fue como de lo primero que quise averiguar cómo se realizaba una fotografía en el cuarto oscuro. Eso fue una de las cosas que más me atrajo de la fotografía cuando comencé. Perfecto. Y dentro del centro, por lo que estuve mirando, están dedicados como a lo que es investigación y también conservación, ¿no? De material fotosensible, de cómo tratan. Vi por ahí que había como plaga, colodión húmedo, un montón de cosas que tienen que ver con técnicas por ahí un poco más viejas. Para quienes no conocen, estamos hablando de cosas que tienen que ver con material fotosensible, nada de fotografía digital, nada de pantallas. Estamos como por otro lado. No, igual la fotografía digital cumple un rol muy importante en la preservación fotográfica. Porque de hecho escaneo. Es la imagen digital de un objeto único. Entonces esa imagen digital sirve para preservar la imagen más allá de su objeto físico. Claro. Y eso puede salvar muchas colecciones también y dar a conocer imágenes. O sea, la imagen digital es crucial también, pero es completamente distinta que la imagen analógica creada por procesos fotoquímicos, ¿no? Material fotosensible, analógico. Claro, entonces vendría a ser como que lo digital cierra el círculo porque termina complementándose con lo anterior. Exactamente, se complementa y además se pueden hacer otras cosas también desde la fotografía digital. O sea, la fotografía digital ofrece un montón de otras herramientas para reinterpretar el material. Y ustedes desde el centro tienen actividades de conservación, como veníamos diciendo, entonces recopilan mucho material, o sea, hacen como una idea, hacen laburo como de coleccionista también. Y puede tener algo de eso, o sea, esto básicamente yo llevo muchos años mirando fotografía, mirando negativos fotográficos, realizando fotografía con película, haciendo copias que son las copias que después tienen o desde un museo o también uno genera obra y archivos para que se guarden, y eso por lo menos a mí me dio como la concepción de la importancia de rever qué hicieron antes que nosotros, nuestros antepasados, para además conocer nuestra historia y al mismo tiempo conocer cómo trabajaban químicamente y fotográficamente y al mismo tiempo conceptualmente, y cómo dentro de un país se ha tenido tan poco cuenta del patrimonio fotográfico, del patrimonio cultural de nosotros mismos, ¿no? Como que nunca hubo políticas que se encarguen de preservar el patrimonio, que en definitiva... Sí, el acervo fotográfico que en Argentina es enorme, o sea, hay un montón de fotos y un montón de situaciones que se fueron fotografiando, que vos te referís a hechos históricos también, no tanto obra artística. No, todo tipo de obra. En Argentina tampoco queda tanto, o sea, pero los archivos familiares, o sea, la fotografía antigua tiene un gran valor cultural y fotográfico que en general no se tiene en cuenta, ¿no? Pero que debería tratar de ser preservado, divulgado, estudiado,
como inspirador para el arte contemporáneo, pero también para la historia, porque además significa como un documento histórico súper importante la fotografía. O sea, es poder ver ciertos hechos fotográficamente, genera como una lectura muy interesante también de acontecimientos históricos que por ahí no se realizó eso. ¿Por qué en las escuelas no se enseña la fotografía como Sí, como en arte, hay arte plástica, o tenés dibujo, hasta escultura, y fotografía está pasada por alto? Claro, en la primaria. digo, hay fotógrafos que han fotografiado hechos históricos en Argentina, y esos autores no se estudian jamás en la escuela, entonces nadie los conoce, y son iguales de importantes por ahí que un texto histórico de José Hernández, o sea, o de la obra de Cristiano Junior, dada en las escuelas a los jóvenes. Digo, sería extraordinario también desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces cierra como por distintos lugares. Claro, de ustedes del centro, entonces, digamos, el abanico de objetivos es bastante amplio, ¿no? Como tienen como una perspectiva bastante integral, por lo que me contás. Bueno, es lo que intentamos, sí, es lo pero que intentan hacer. sí, pero bueno, con los límites que tenemos en el país que estamos, como se puede también, ¿no? Digo, hay que ser digo, flexible, hay que hacer lo que uno puede con las capacidades que puede, porque es un país que realmente no ha tenido políticas de conservación, entonces es como hacer algo que se hizo poco, digamos. O sea. Claro. Y ustedes del centro ofrecen talleres, ¿verdad? Sí, ofrecemos talleres. Vi que había uno de colodión húmedo, que me pareció como algo medio excéntrico, porque no hay tantos. Para los que yo no me atrevo a explicarlo bien, te pido que me ayudes, porque yo nunca hice yo hice laboratorio, pero no hice colodión húmedo específicamente. Es una técnica muy específica que tiene que ver con la fotografía analógica, ¿no? Sí, es se emulsiona un vidrio, o sea, un vidrio que uno puede comprar cortado de determinado tamaño, se emulsiona con el colodión, que es una gelatina. Yo la verdad que tendría que yo hice algunos colodiones, pero no soy especialista en colodión húmedo, de hecho que todavía me falta aprender bastante, pero es una gelatina de colodión que está sensibilizada con plata, con sales de plata, entonces esa gelatina queda adherida al vidrio y sensibilizada con plata. Eso se pone en un cuarto oscuro en una placa, que sería como el soporte, sería donde se graba la imagen, y va eso a una cámara que es en general de gran formato, que puede hacer negativos. O sea que yo puedo tener un negativo de este tamaño. Claro, o sea, como si fuese una hoja oficio. Exacto. Entonces eso genera, bueno, otros tiempos para la realización, porque uno ve los químicos que generan el colodión. Después está también cómo manejar una cámara antigua. Perfecto. Esta técnica es muy específica, ¿no? Por lo visto, o sea, son cosas muy muy particulares que es que como el oficio ante todo. Sí, bueno, y es la experimentación, porque esto también le puede interesar desde un historiador a un fotógrafo o un artista contemporáneo o cualquier curioso que quiera ver cómo a través de la química se genera una imagen de altísima calidad con elementos del siglo XIX, ¿no? Claro. Bueno, para quien recién se engancha, estamos charlando con Alfredo Strur sobre el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino. Lo más importante, no es lo más importante, pero que sea argentino es todo un dato. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con Alfredo en El Aire es Libre. Quédate del otro lado. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Dying working, that's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. No, that working, that's the way you do it. Let me tell you, the boys and them maybe get a blizzard on your little fingers. Maybe get a blizzard in your thumb. We got to move this microwave oven, custom kitchen
to move this color TV. We got to move these microwave ovens, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move this color TV. I should learn to play the guitar. I should learn to play that drum. Oh wow, listen. Sticking in the cameraman. Now he's up there. What's up? Got the noises banging on the bongos like a goddamn egg. That ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. We got to move these microwave ovens, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move this color TV. That ain't working. That's the way you do it. Play the guitar on the fucking CM. That ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Oh, that's the way you do it. Get your money for nothing. Seguimos en el aire libre, fuimos a una breve pausa y seguimos con Alfredo Srur, fotógrafo, investigador, docente, fotoperiodista también, ¿te podríamos decir? No, en la actualidad no. Ya no. En la actualidad no estoy haciendo trabajos fotoperiodísticos ahora. Pero laburaste mucho de eso. Trabajé 15 años. Un montón. Sí. Pues vi muchas fotos tuyas en Revista Anfibia. Hice algunas en Revista Anfibia.
Algunas, yo vi varias, bueno, por ahí a mí me parecieron muchas y no eran tantas. Revista Anfibia, que nos gusta mucho, acá en el Aire Libre, medio que consumimos. Bueno, recién estábamos hablando un poco fuera del aire de su trayectoria como fotógrafo. Él estudió en Estados Unidos, para quien no conoce su trabajo, su camino. Alfredo estudió en Estados Unidos, lugar donde la fotografía tiene mucho lugar, hay muchos fotógrafos muy conocidos de Estados Unidos y del mundo también. Te quería preguntar respecto de tu trabajo y esto del fotoperiodismo, ¿cómo te llevas con esta relación que a veces se ponen como que se divide desde algunos sectores? No vamos a decir que todo el mundo dice lo mismo, pero se divide muchas veces lo que es fotoperiodístico de lo que es artístico, y a veces se propone como una cosa medio una tensión ahí que divide los contenidos. No sé vos si eso lo hiciste, no lo hiciste, ¿qué te parece? ¿Qué pensás sobre eso? Y sería un tema bastante complejo ese, ¿no? Ni hablar, por eso te quería preguntar. Sí, bueno, me parece que el ser humano necesita como nombrar las cosas con un nombre, ¿no? Catalogar. O sea, se necesita como catalogar por ahí por un hecho de subsistencia, no lo sé. Entonces me parece que esa es una manera de catalogación, pero en definitiva lo que prevalece es el trabajo de las personas más allá por ahí del rótulo, ¿no? Totalmente. En tu trabajo hay sin ánimos de usar un rótulo, hay una impronta muy del hecho, del suceso, de estar ahí, de la presencia, ¿no? De la espontaneidad, muchas veces, cuando retratás personas, para mí. Y te quería preguntar, ¿cómo te acercás a las personas? ¿Cómo te acercaste a la gente que fotografiaste? Y si te cuesta el acercamiento, ¿no? El estar ahí en el momento. Y digamos que sí, digamos que no creo en el instante justo. El instante preciso. El instante preciso, así, de Cartier-Bresson, desde lo fotográfico. No soy un gran devoto de eso, pero sí en el hecho de estar físicamente y por ahí de mantener cierta comunicación con el retratado, ¿no? De poder generar, aunque sea breve, un vínculo y desde ahí por ahí plantear un retrato. Me es difícil acercarse a las personas, no es algo fácil, y de hecho que no estoy haciendo retratos hace bastante tiempo, me parece, y tampoco sé si lo voy a seguir haciendo, la verdad, no sé. Hice mucho retrato, hice mucho de estar con otras personas conviviendo y fotografiando. He viajado también gracias a la fotografía, he conocido otras culturas, otros lugares, personas. Fotografié intensamente muchos años, por ahí en este momento no necesito fotografiar tanto como antes, ¿no? O sea, es como que no sé, me gusta ahora por ahí reflexionar un poco más acerca de lo que hice y de la imagen que seguir haciendo por hacer, ¿no? Y como el proceso también de decantación y de ver cómo uno edita lo que hizo también. Cuando hablabas recién de la convivencia, como que tuviste vínculos más cortos y vínculos más largos con las personas que fotografiaaste. Sí. Y conviviste mucho tiempo, ¿cómo fue como entablaste relaciones con la gente que fotografiaste? Sí. Lo hice de esa manera y después también fotografié personas que por ahí no me he cruzado más y no conozco, ¿no? Pero hice las dos maneras, hice. Claro. Y la gente esta que por ahí te relacionaste un poco más profundamente, ¿pudieron ver sus fotos, las fotos que vos les sacaste en otro momento? Sí, pudieron verlas. Igual, bueno, ese también es un tema como bastante complejo, ¿no? Como qué es lo que yo pienso del otro y fotografío, y qué es lo que el otro piensa de sí mismo y ve en mis fotos. Es también otro tema extraordinario de la fotografía y de la vida, ¿no? También es complejo, ¿no? Es complejo eso. ¿Y en ese diálogo te llevaste alguna sorpresa, a una grata o no grata sorpresa? Sí, discusión por ahí. Sí, por ahí yo en algún momento creía que la fotografía servía para transformar el mundo. O sea, como que la fotografía, además podía transformar el mundo físico. Después
vi que era demasiado pretencioso transformar el mundo por ahí, entonces elegí por lo menos que me cambie mi mundo y por ahí mostrar también a los mundos que pertenezco, digo, otros mundos. Y bueno, no me acuerdo bien cuál era la pregunta, No, me fui un poco del tema. No, está bien, pero digo, hacia la pregunta lo que estamos hablando, seguimos acá con Alfredo Sur charlando sobre fotografía, fotoperiodismo y demás gajes del oficio, y yo un poco te preguntaba cómo fue, si podías contarme alguna situación de intercambio, como donde alguien se vio fotografiado por vos. Bueno, por ejemplo, una de las primeras notas que publiqué, que salió en Radar en el año, creo que 2002, fue un trabajo fotográfico que le hice a la Hiena Barrios. A la Hiena Barrios lo fotografié durante 2 años, prácticamente iba con él a las peleas, convivíamos, pasaba horas con su familia cuando corría, y una de las primeras notas sobre ese trabajo las escribió Tato Pavlovsky, y yo recién empezaba con la fotografía. Cuando le ofrecieron esa nota a Tato Pavlovsky, Tato quiso hacer un encuentro entre la Hiena Barrios, el fotógrafo que era yo, y él, como una sesión casi de psicoanálisis con Pavlovsky, y ese hecho sucedió con las fotos sobre el piso en una especie de living que tenía Pavlovsky, donde él hacía su teatro psíquico, y fue una experiencia extraordinaria. Fue hace muchos años, ¿no? Fue, creo que en el 2002 fue. Pero eso tremendo. fue. Sí. Mucha exposición, ¿no? Para sí, todos. Sí. Y la Hiena después de eso creo que como que vio la posibilidad también de utilizar la psicología a beneficio propio, y creo que después él también hizo terapia, yo también hice, psicología. Entonces la fotografía creo que está muy relacionada a la psicología y a la psiquis humana, ¿no? A los pensamientos, a los sueños, a las visiones, ¿no? Son imágenes, ¿no? Sí, porque en definitiva todos, viste el típico experimento, todos podemos tener una cámara en el mismo lugar y cada uno va a recortar algo distinto, digamos, uno recorta según su subjetividad siempre. Sí, eso ya es todavía más complejo, porque que todos tengan una cámara no significa tampoco más que eso, que todos tengan una cámara. Totalmente de acuerdo. Pero entonces hoy en día, por eso estamos atravesando un momento extraordinario, porque el hecho de que todos puedan tener una cámara y hacer fotos genera un impacto en la fotografía, porque ¿para qué hacemos fotos ahora, no? Como obra, ¿qué fotografiamos? ¿Qué fotografían los demás? ¿Qué hacen los demás con la foto? Son muchas... Sí, se abren muchísimas aristas. Y con esto me lleva a pensar en todos somos fotógrafos, o el aparente todos somos fotógrafos. ¿Qué es ser fotógrafo? Bueno, todos, o fotógrafa. ¿Todos somos escritores? No, y ni todos somos fotógrafos, ni todos somos todos, ni bajo ningún concepto. El tema es el tiempo. No sé vos qué valorás, también sos docente, ¿no? Sí. Y no sé, ¿cómo sos vos con la obra del otro? No, yo por eso es lo que dije al principio, yo creo en el trabajo. O sea, si uno sostenidamente durante los años hace un planteo que es cierto, me parece, que es algo cierto de uno, y que uno es consciente de la técnica y cómo lo da a conocer, y y lo utiliza a nivel artístico, pero también a nivel social, porque me parece que tiene que... O sea, también es político todo, ¿no? Y entonces digo, para mí lo más importante es trabajar trabajar en el tiempo. Digo, alguien que trabaja, o sea, no creo en el virtuosismo fotográfico, sino que creo en los que trabajan sinceramente desde ellos mismos para mostrar, para experimentar, para dar a conocer, para crear lenguajes. O sea, eso es un poco lo que... Sí, y dar un punto de vista también. Y dar un punto de vista, pero bueno, es el trabajo, ¿no? Si vos, es el tiempo que uno le dedica a algo, como todo. Totalmente. Volviendo un poco a esto que me contabas del boxeo, de la hiena, toda esta historieta, ¿cómo fue fotografiar todo ese mundo, todo ese ecosistema que, por lo menos para mí que estoy muy alejada, siempre me resultó muy particular, y que tiene y que debe tener imágenes impresionantes para, ahí al alcance de la mano, ¿no? ¿Cómo fue para vos todo ese ecosistema?
Bueno, no sé, no sé bien cómo definirlo así rápidamente. No, pero digo... Pero, no, desde lo físico es algo impresionante, porque el físico... tu trabajo es el físico, ¿no? Y el desgaste físico y llevar tu físico al extremo. O sea, eso ya por un lado genera algo extraordinario, que es como la cuestión física que hay, ¿no? O sea, hay una cuestión real y física y y estar ahí extraordinaria, y lleva al sistema en el que vivimos también a un lugar, ¿no? A donde dos personas también se suben a un ring con una técnica depurada, pero a ver quién noquea al otro, ¿no? Y el festejo de eso, y también lo que eso repercute en la vida del boxeador, ¿no? Porque de repente a los golpes te haces un camino y un trabajo, y con eso mantenés a tu familia también, y con eso, digo, comés y entrenás y tenés fama, y lo que la fama genera y la conducta que tenés que tener, porque además vos después trabajás con tu físico. Y después, desde mi punto de vista como espectador viendo eso, era increíble, ¿no? Y después me hacía pensar también en mí mismo, en mis propias limitaciones, en lo físico. Y me motivaba, bueno, a hacer fotos y a entender eso, ¿no? A tratar de entenderlo. Y después practiqué boxeo. Te iba a preguntar si antes lo habías hecho o si después. No, después, porque en el momento que lo fotografié a la hiena, en ese momento no practicaba boxeo, pero me quedó la idea picando, y después, un poco más grande, practiqué. ¿Y cómo resultó? No, y estuvo bueno. Es muy exigente, pero bueno, es también una experiencia subirse. Sí, desde mi humilde punto de vista, fotográficamente siempre me resultó interesante, no porque me guste particularmente el deporte, todos saben acá que soy una ojota, no sirvo para nada, pero hay muchas imágenes que unos, aparentemente tendría que ver con la violencia, pero hay otra lectura también, gente que está metida dentro de ese mundo no lo ve como violencia. Entonces, con una cámara de fotos hay como muchísimas posturas para tomar, a eso me refería. ¿Cómo fue ese primer momento de agarrar la cámara en ese lugar? No, bueno, antes que la cámara, para mí está lo que yo pienso. Entonces, la cámara en realidad me servía para poder estar y para poder, tomar imágenes que me parecían reveladoras y también experimentar ahí. Pero no es que tenía una postura determinada, sino después por ahí la postura sí se generan imágenes por la motivación de uno y por lo que uno piensa, pero después la postura, me parece, se da cuando se edita y se da a conocer cierto material. Ahí se da la postura, y por eso pasa años después de haber hecho las fotos. Claro, esto que hablábamos antes, ¿no? Del tiempo, cómo determina más. Sí. El tiempo y la fotografía, digamos, ¿no? Sí. Bueno, estamos acá hablando con Alfredo Srur. Invitamos a todos a que pongan me gusta, ¿no? En el Centro de Investigación Fotográfica e Histórica Argentina, que nosotros desde el Aire es Libre compartimos la página, también compartimos el perfil de Alfredo, si cualquiera quiere ver las fotos, que están todas a su disposición. No hay tanto en internet, pero bueno, también pueden comprar el libro de él, donde no sé en realidad dónde lo pueden comprar. No, ya me parece, no sé si se sigue. No sé, yo iba a decir, como que iba a tirar un chivo que me lo estaba sí. por inventar. Pero bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo por haber venido. Vamos a seguir en contacto, difundiendo un poco la actividad del Centro de Investigación desde FM Boedo. Ahora vamos a seguir escuchando un poquito de música, o no, vamos a ir a un corte, no sé qué me dicen todos, vamos a la tanda.